Respecto de la reforma educacional que lleva a cabo el gobierno, podemos comentar sobre algunas precisiones o algunas cosas concretas que ya han empezado a vislumbrarse, como el anuncio de una propuesta de ley para atender los graves problemas actuales, más allá de cómo se está perfilando el sistema y sus cambios en la actualidad, cómo atender los graves problemas en educación superior que mantienen a tantos jóvenes y familias en una situación muy difícil, podríamos definirla como una situación de engaño, que es un engaño social muy grave, y entonces esta nueva propuesta atiende ese problema porque instala la figura de un interventor, y un interventor con atribuciones y con no solamente el propósito de cerrar una institución, sino que resolver la situación, es decir, tomar control de esa universidad y eventualmente tomar medidas podríamos decir, incluso de anexarla a alguna otra universidad que esté funcionando bien. Yo creo que ese es un camino correcto porque hay que revertir esta desprotección que hay a los jóvenes y sus familias. En esa misma línea, esperamos que se vaya desenvolviendo la reforma en su conjunto y se defina más claramente, porque hoy no lo está, qué es lo que se entiende por institución de educación superior, qué son las universidades, qué son los CFT, y ahí entonces va a ser inevitable entrar a caracterizarlos. Y al caracterizarlos se va a definir a su vez lo que se va a entender por posibilidad de existencia y por calidad. La calidad de la educación superior es un tema, es un concepto que por ahora está muy cuestionado, sobre todo en los procedimientos de cómo ésta se mira, cómo se evalúa, cómo se determina, pero que es inevitable pasar entonces por definir qué es lo que es una universidad. Pero también va a estar amarrado el concepto de calidad en la práctica por el esquema de financiamiento que se defina en esta gran y profunda reforma de educación. Y cuando hablamos entonces de financiamiento, por ahora se está desvinculando el financiamiento a las instituciones del financiamiento a los estudiantes. Lo que se sabe al día de hoy es que el financiamiento a las instituciones sería por la vía de convenios, pero de convenios que por suerte ya se dice no serán convenios concursables. Esta idea de financiar todo por la vía de recursos concursables le ha conferido gran inestabilidad al sistema de educación superior, y es muy auspicioso que se esté pensando entonces en un financiamiento con mayor estabilidad, con un acuerdo de mediano plazo, de varios años, plazos en donde entonces podría muy bien incluirse en este convenio el tamaño de las instituciones. Y ese tamaño, es decir, a cuántos alumnos, cuántas vacantes pueden abrir, tiene que estar muy amarrado a características de calidad, a condiciones de posibilidad para tener a esos estudiantes, para atender a esos estudiantes de buena forma. Resguardando la autonomía, por cierto, una propuesta de parte de las universidades, de los centros de formación técnica, de cuál es ese tamaño que sus características le permiten. Calidad. Y una vez que se define ese tamaño, se tendría entonces que vincular a un presupuesto por número de estudiantes posibles de atender. Entonces, calidad estaría amarrado a un tamaño, y ese tamaño a la manera de financiamiento de los estudiantes. Ese es la base, ese es el piso o los fundamentos para encontrar un esquema de financiamiento a los estudiantes que desvoucherice, es decir,
ya no es año a año cuántos estudiantes esa universidad capturó por la vía de marketing, y esos estudiantes entonces libremente escogen y entonces se paga, se le da un financiamiento a la institución amarrado a esos estudiantes que captó. Ese esquema mantiene el voucher, pero si se hace en planes de más largo plazo, por ejemplo, de 4 años, de 5 años, que definan en una instancia que no está todavía, no existe, ¿no es cierto? Alguna figura que vincule calidad con tamaño y luego con financiamiento a la docencia, si se quiere, pero financiamiento a los estudiantes, ese esquema de financiamiento desvoucheriza. Esperamos entonces que el Ministerio entre en el análisis de una propuesta de ese tipo. Esperamos que los estudiantes tengan la fuerza para proponer un modelo de desvoucherización que finalmente conduzca efectivamente a la desmercantilización de la educación. Es decir, que la educación no se venda año a año como un producto que estudiantes individualmente vayan a comprar, sino que sea un tema de trato entre las instituciones y el sistema de calidad, acreditación y el Ministerio de Educación. Eso en resumen es el camino para resolver este entrampamiento sobre que se ha venido a llamar financiamiento a la demanda, que llamamos financiar la educación, financiar a los estudiantes.